Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para todos ustedes, que hacemos con tantísimo cariño desde Radio Fe y Alegría en Maracaibo. Tenemos para ustedes hoy una noche especial, una noche musical pero armoniosa, llena de lo más genial de la música, de ese patrimonio humano que trasciende más allá de los tiempos y que muy pronto quizás sea el legado real de la humanidad. Si dentro de 5.000 años, pongamos el doble del tiempo que tenemos como civilización, no nos encontramos sobre la Tierra, estoy seguro de que este hombre brillante que estuvo entre nosotros y que hizo posible que su música se convirtiera en inmortal, este hombre seguirá para las siguientes civilizaciones. Cuando lleguen los extraterrestres, como en esa maravillosa película Inteligencia Artificial, pasados miles y miles de años, en ese momento descubrirán el patrimonio musical que dejó para todos nosotros el gran autor musical Beethoven. Hoy vamos a estar leyendo fragmentos de la biografía de Beethoven de Biblioteca Salvat, escrita por Marion Scott y publicada esta en 1985 en español por la Biblioteca Salvat. Es una traducción de la misma de la obra en inglés, publicada en este caso en inglés por G.M. Den & Son, que es una editorial inglesa, ¿no? Entonces vamos a estar hoy compartiendo un poco con ustedes sobre eso, y vamos a estar escuchando los fragmentos de un documental bellísimo generado por un movimiento de músicos colombianos que de verdad aman la música clásica y les han enseñado a buena parte de Latinoamérica un proyecto lindísimo a llevar el pensamiento musical, el amor por la música más allá. Entonces vamos a estar conversando sobre estas dos cosas, estas dos aguas de la música, ¿no? Primero, estos fragmentos del libro, de la biografía de Beethoven, y posteriormente vamos a escuchar el fragmento del documental donde se explica cuál es la genialidad de la Novena Sinfonía, esa pieza fundamental de la raza humana que tanto nos llena de regocijo y de posibilidades de transformación humana. Vamos a tener una noche interesante, así que pueden enviarnos su sintonía, pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. También estamos, como ustedes saben, en nuestra página web radio.puertodelibro.com.be, donde se encuentran ya cargados todos nuestros programas. Y este mismo programa que ustedes están escuchando hoy, lo más seguro es que ya esté cargado a la página y ustedes puedan escucharlo en vivo. Si por alguna razón se va la luz aquí en la emisora y ustedes quedaron cortados, bueno, pueden ir allá a nuestra página web y encontrar el programa, descargarlo, compartirlo. Lo mismo, algunos de nuestros programas, algunos de los fragmentos, nuestras secciones se encuentran en YouTube. También, si ustedes colocan Librería Radiofónica en YouTube, van a conseguir nuestra lista de reproducción con todos los programas que hemos intentado subir, tenemos la capacidad de subir a YouTube. Tenemos todas las posibilidades, todos los medios para llegar lejos, para llevar literatura, lectura, cultura mucho más allá. Así que reporta tu sintonía al 0424-672-3597. Ahora escuchemos el mensaje
que tienen para nosotros nuestros anunciantes, las personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Entonces esta noche vamos a estar hablando del gran Beethoven. Vamos a leer esta pequeñísima reseña para que comencemos, ¿no? La primera página del libro dice Ludwig van Beethoven, 1770-1827. En este año 2020 se celebran 250 años del nacimiento de Beethoven. El genio de Bonn. El gran sordo, el único. Todos los adjetivos han sido agotados para referirse a Ludwig van Beethoven, nacido el 16 de septiembre de 1770 en la pequeña ciudad alemana de Bonn. Su increíble talento y su vocación musical estuvieron a punto de ser anulados por la pretensión de su padre de presentarlo como niño prodigio y por el inhumano régimen de estudios a que fue sometido en su niñez. La muerte de su madre le dejó tempranamente a cargo de su familia y en 1792 fijó definitivamente su residencia en la capital austríaca. Allí concibió y desarrolló su obra creativa, amplia y poderosa, columna vertebral de toda la evolución posterior del arte musical. A partir de 1797 comenzó a experimentar una creciente pérdida de la facultad auditiva que le llevó a una sordera irreversible y total. Esta desdicha no alteró en lo más mínimo su poder creativo y algunas de sus más sublimes obras fueron compuestas cuando ya se encontraba totalmente sordo. Permaneció soltero toda su vida, haciéndose cargo de la crianza y la educación de un sobrino con el que mantuvo una relación llena de amor, incomprensiones y tensión. Falleció en Viena el 26 de marzo de 1827. Beethoven es una de las personalidades artísticas inclasificables de la historia humana, que trasciende todas las corrientes y escuelas. Se le considera, sin embargo, el gran fundador del romanticismo musical y en su grandioso aporte hay reformas que tuvieron influencia decisiva en la música de los años siguientes. Pero, además, fue el paladín de la dignidad y la independencia de los creadores artísticos. Su poderosa voluntad le permitió liberarse de las servidumbres que condicionaban entonces la vida y la creatividad de los artistas y forjar la primera imagen moderna del músico independiente. Imaginen ustedes que el músico revolucionario, aquella persona contestataria, no podría existir sin el pensamiento de Beethoven y sin la existencia de este hombre genialísimo que fue Beethoven. Imagínense que ni la gaita protesta podría haber tenido lugar en el mundo de la música si no hubiese sido por este hombre con dignidad. Anteriormente los músicos y los artistas eran serviles a las cortes. Beethoven fue el primer gran músico irreverente, el primer gran hombre que trascendió la música como instrumento, como elemento de servicio al poder, como esquema de entretenimiento y definió al músico, al compositor musical como un gran artista, el nivel de un gran artista. Le dio esa sensibilidad, esa capacidad de entender lo genial, ¿no? Lo puro, lo pulcro, lo trascendente, lo heroico. Y
y además le dio la sublimidad de la humanidad completa. Creó la capacidad de sintetizar en la música no solamente aspectos de la naturaleza, no solamente episodios domésticos, sino significar toda la humanidad. Vamos a leer 2 párrafos del prólogo de este libro, Beethoven, de Marion Scott, que hace Arturo Reverter de manera majestuosa. Vamos a leer 2 párrafos, los 2 primeros párrafos de este libro. Dicen así: a la hora de escribir una introducción a una biografía sobre Beethoven, es difícil seleccionar de entre la multitud de rasgos que definen y caracterizan la figura del compositor, los que pueden ser tratados como presentación, como pórtico que sitúe al lector frente a un genio tan singular. De pocos músicos se ha hablado y escrito tanto, se ha fantaseado y se ha empleado todo tipo de literatura, buena, mala o regular. Pocos son los que han provocado tantos y tantos lugares comunes, edificados, como todo tópico, sobre bases ciertas, pero pobre, esquemática y superficialmente elaborados. La sordera, la misantropía, cuando no la misoginia, la grosería, la introspección, el desequilibrio, la tacañería, la rebeldía y por supuesto la genialidad son conceptos que generalmente de manera poco matizada han sido concretados con el compositor, cuya personalidad así enfocada, sin el necesario claroscuro y sin el exigido análisis en la profundidad, ha quedado muchas veces epidérmicamente descrita, cuando no torpemente deformada. Arturo Reverte continúa durante 1, 2, 3, 4, 5 párrafos más haciendo una introducción divina para esta estupenda biografía que escribió Marion Scott, Beethoven, y publicada por los amigos de Salvat en su colección Grandes Biografías. Un libro que de verdad se consigue bastante en las librerías de usado, bien sea en cualquier lugar del país, en cualquier lugar donde haya una venta de libros usados, te va a conseguir la colección completa de biografías de Salvat. Allí va a poder adquirir este tomo de Beethoven. Debe estar también disponible en internet y hay muchas ediciones y reediciones que hizo la Biblioteca Salvat de este libro. Vamos a seguir leyendo algunos fragmentos más del libro a lo largo de este programa, pero ahora vamos a hacer una pausa interesante, ¿no? Una pausa, como todo, una pausa dada para que la literatura pueda entrarnos, hacernos felices. Y después de esa pausa vamos a escuchar un fragmento de un documental donde se estudia la 9ª Sinfonía de Beethoven, esa obra maestra de la literatura, esa obra maestra de la música, esa obra maestra del saber, ¿no? Del saber humano. No solamente digo que de la literatura porque bueno, tiene una adaptación poemática, su último movimiento de esta sinfonía. Es una armonía coral, tiene una parte coral y se canta un maravilloso poema que es el himno a la alegría, que quizás es la parte que más conocemos de la obra. Así que disfruten bastante este pequeño documental que vamos a estar escuchando, apenas un segmento de 13 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Muchas veces se pone el acento de la sinfonía, como se remarca el clímax final de la Oda a la Alegría como la parte más importante o la parte más emocionante de la sinfonía. Evidentemente constituye uno de los puntos realmente más impresionantes y más majestuosos. Pero si solamente nos fijamos en ese momento,
nos perdemos todo el proceso que conduce precisamente a ese clímax emocional. Y el propio Beethoven la trabajó de esa manera, está planteada así. El primer movimiento de la sinfonía comienza con unos neutros intervalos de quinta. No sabemos qué va a suceder. Es como el comienzo de la vida de cualquier persona. De pronto estalla el acorde de re menor. Que viene a significar algo así como la aparición en la vida de cualquier ser humano de el primer contacto con el dolor, con lo trágico, con los zarpazos que inevitablemente da la vida. Después viene el tema femenino que cantan los vientos, es de una enorme dulzura. Evidentemente en la vida de cualquier persona se dan la mano estas dos realidades insoslayables: el dolor, el fracaso, la soledad, incluso la muerte. Y también esos momentos transfigurados de felicidad, de compartir, de vivir la vida y de descubrir el lado amable que tiene todo. Pienso que el primer movimiento habla de estas dos cuestiones. Es la vida de cualquier persona y la experiencia del dolor y del gozo. El segundo movimiento de la sinfonía es un scherzo. Es un movimiento, una música que tiene un marcadísimo carácter de danza. Nos invita a bailar, a danzar, a disfrutar de las cosas buenas de la vida, ¿no? Eso que los clásicos llamaban las humane varietates, todo aquello que nos hace la vida más llevadera, más alegre, más entretenida. El segundo movimiento habla de todo eso que nos encontramos los hombres y ante lo que tenemos que tomar partido. El tercer movimiento de la sinfonía es el adagio, el movimiento lento. A mi modo de ver, aquí se produce lo más importante que tiene lugar en esta sinfonía: la transformación interior. Esta música dilatada, larguísima, absolutamente espiritual, casi no se puede decir nada. Uno solamente puede dejarse penetrar, atravesar por esta música maravillosa que nos pone en contacto con lo más genuinamente personal de nosotros mismos. Una música planteada por Beethoven como una especie de hilo, de arco dramático enorme, larguísimo, que dura todo el movimiento. Realmente es muy difícil de interpretar, ¿no? Conseguir ese hilo que no debe tener fisuras, ¿no? Del principio al fin, con esas variaciones maravillosas sobre este tema que es el tema de la transformación interior. El sujeto
se pone delante de sí mismo y se formula las grandes preguntas. Las preguntas que tienen que ver fundamentalmente con el amor, la muerte y la trascendencia. En virtud de la respuesta que el sujeto dé a esa interpelación, a esas preguntas, entonces el sujeto resulta transformado. Y entonces está en disposición de ir vaciándose de sí mismo para poco a poco ir fijándose en los demás, abriéndose con generosidad a los demás y en concreto a todos los demás, a esas personas que quizá lo pasan peor que uno mismo. Solamente cuando uno ha asimilado, ha hecho suyo este tercer movimiento, esta invitación que nos hace Beethoven, y hace que esa invitación resuene dentro de él y lo transforme, está en disposición de poco a poco ir conduciéndose hacia el cuarto movimiento y llegar a cantar esa explosión final, ese maravilloso canto a la libertad, a la apertura al otro, al abrazo al otro, al canto a la alegría, ¿no? A la alegría hija del Elíseo, ese clímax final que nos invita a unirnos unos a otros en un abrazo que no conozca fin. Es una obra que invita, tal vez de manera mucho más directa y más automática que ninguna otra obra musical, a que todos los hombres nos unamos en un abrazo, en un beso que llegue al último rincón de la tierra. De ahí viene el nombre del proyecto. A Kiss for all the World es la traducción de uno de los versos de la Oda a la Alegría de Schiller, con la que acaba la novena sinfonía, ¿no? Abrazaos multitudes, este beso al mundo entero. Oh
claro, es impresionante cómo en el último movimiento irrumpe de una manera virginal por primera vez la voz humana, precisamente porque la música es insuficiente para transmitir ese mensaje que él necesita comunicar a esas personas con las que no puede comunicarse verbalmente. Es la gran herramienta contra la incomunicación. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. ¿Qué les pareció ese fragmento de ese documental inspirador? Ellos tienen, el nombre de ese documental es A Kiss for the All World, es decir, un beso para todo el mundo. Y comenzó en Bogotá, un director de orquesta bogotano que intentaba explicar la importancia de la novena sinfonía, y después lo llevaron a Panamá, a Ecuador y a diferentes partes de Latinoamérica ese concierto. Además, montar la novena sinfonía no es algo sencillo. Creo que hay versiones maravillosas. Los invito a buscar la versión que dirige Dudamel de esta maravillosa sinfonía de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven. Ustedes recordarán también la quinta, ¿no? Aquella, por eso, esas 4 notas que se repiten y que nos hacen recibir toda la emoción del mundo. Vamos a leer ahora un fragmento del libro que estamos leyendo, ¿no? De Beethoven, de Marion Scott. Vamos a leer el capítulo número 9. Un fragmento del capítulo número 9 que está dedicado a la personalidad de Beethoven como músico. Para los amigos de Beethoven, aquel hombre que caminaba y hablaba con ellos por las calles de Viena era el hombre verdadero. Un amasijo de consecuentes inconsecuencias con una apelación a la lealtad ajena que le convertía simultáneamente en un personaje regio y en un niño perdido. Parece que el propio Beethoven únicamente se daba cuenta de su verdadero ser en la música y en el discurso de la naturaleza, que para él era una forma de penetrar en el mundo invisible. Con una especie de alivio, nuestra mirada pasa de la contemplación de las turbulencias verdaderas parciales de su existencia exterior a las radiantes verdades de su vida interior. En ella no había inconsecuencias, sino únicamente una dedicación inquebrantable a un ideal de la música que, por su altura, pureza y grandiosidad, parecía el de un profeta inspirado. Tuvo de niño un primer atisbo, avanzó siempre hacia su creciente esplendor, hasta el momento en que la muerte le abrió las puertas de lo desconocido para dar paso a la plenitud de la luz.
Antes de estudiarle como compositor, es mejor considerarle como intérprete, siguiendo el principio que aconseja ir de lo menor a lo mayor. Beethoven, por aquella época, había aprendido a tocar el piano, el órgano, el violín y la viola, y era director de orquesta, aunque algo excéntrico. Abandonó el órgano cuando aún era joven, ya que sus poderosas vibraciones le alteraban los nervios. La dirección de orquesta le abandonó a él cuando se volvió sordo. El violín nunca fue su verdadera profesión. Se reía mucho con la leyenda de que, siendo un niño, había hechizado a moscas y a las arañas, de forma que le dijo a Schindler que lo más seguro es que, siendo un rascatripas, la hubiese espantado. Es probable que su forma de tocar la viola no fuera mucho mejor. Pero, aunque puede que Beethoven no fuese un buen instrumentista de cuerda, comprendía el alma de este tipo de instrumentos y era rápido en apreciar la distinción de estilo entre los numerosos violinistas que interpretaban sus obras. Nadie podía suponer ni por un momento que tenía en su mente al mismo intérprete cuando compuso la sonata Kreutzer que cuando compuso la sonata en sol mayor opus 96 para violín y piano. De la misma forma que con el violín, obró con los demás instrumentos de la orquesta. Beethoven procuró informarse exactamente de lo que podían y de lo que no podían hacer. Si a veces exigió tanto de los instrumentistas de la orquesta que estos llegaron a reírse de algunos pasajes y los consideraron imposibles, como por ejemplo el famoso pasaje para contrabajo en el trío de la Quinta Sinfonía, fue porque se formaba una opinión basada en la capacidad de los instrumentistas excepcionales. Sabía por instinto que lo excepcional de un siglo llega a ser lo habitual del siguiente en cuestiones de técnica ejecutiva. Recordemos, por lo que antecede, que Beethoven estaba familiarizado con la interpretación de este tipo de artistas fuera de lo común, tales como Kreutzer, Clement, Rode, Schuppanzin, Weiss, Bernard Romberg, Dragonetti, Antonio Richard Rang, Anton Romberg. Esto no significa que todos estos estuvieran dispuestos a aprender de Beethoven. En cierta ocasión, Bernard Romberg le preguntó a Spohr cómo podía tocar algo tan absurdo como los cuartetos opus 18 de Beethoven. Se dice también que aquel tiró al suelo el primer cuarteto Rausnobowski y lo pisoteó. Pero mientras Beethoven estaba dispuesto a aprender de todos estos instrumentos, él era incomparable como pianista. Cuando era joven, su manera de tocar tenía algo, demasiado, del estilo organístico. Con la edad se fue volviendo vehemente en exceso y, a causa de su sordera, impreciso. Una fantasía suya era suficiente para dejar inservible un piano y, en cierta ocasión, en un acceso de furia, rompió 6 cuerdas con el primer acorde. Pero cuando estaba en plena juventud, digamos entre los años 1796 y 1801, oírle debió ser la experiencia más memorable de toda una vida. Las interpretaciones insignificantes, suavemente almibaradas, nunca le gustaron. Por el contrario, le gustaba un estilo grande, gigantesco, bordeando lo orquestal, con una diversidad que fuera la resultante del color tonal, que entonces era algo nuevo, y que una cantinela que dice era conmovedora, de tono lleno y sostenido, como las notas del órgano. Los sonidos discurrían en largas líneas melódicas, interrumpidas, como el roce del arco de un violín. Ah, si pudiera escuchar una interpretación de Beethoven en lugar de pergreñar estos retazos escritos. Thomas Teck, quien le escuchó en 1798 y le llamó el gigante de los instrumentos del piano, dijo que
la manera de tocar de Beethoven era extremadamente brillante, pero tenía menos delicadeza que la manera de tocar de Wolfi, y que en ciertas ocasiones se le podía culpar de poco claro, lo que parece indicar que Beethoven empleaba ya considerablemente los sonidos sombríos que podían obtenerse por medio del pedal. Beethoven era el rey de los músicos, y él lo sabía, pero sin aspavientos, con gran dignidad. Cuando Federico Guillermo de Prusia le envió un anillo y un amigo le hizo algún comentario sobre la aceptación de un regalo proveniente de un rey, Beethoven replicó simplemente: yo también soy un rey. Por ser rey tenía poca paciencia con los pretenciosos y mucha con los alumnos humildes y pobres. Había un aire pretencioso en Ignaz Pleigel, exalumno de Haydn y también su rival. Czerny cuenta que Pleigel había venido de París trayendo consigo sus más nuevos cuartetos y que tanto el autor como su música fueron agasajados en una gran fiesta dada en la casa del príncipe Lobkowicz. Beethoven se hallaba presente. Cuando acabó el programa, alguien le pidió que tocase. Beethoven, malhumoradamente, caminó hacia el piano, cogió por el camino la parte del segundo violín de uno de los cuartetos de Pleigel, lo lanzó del revés sobre el pupitre y comenzó a improvisar. Czerny continúa diciendo: nunca se le había escuchado improvisar tan brillantemente, con más originalidad y esplendor, como en este atardecer. Pero a lo largo de toda la improvisación, con un hilo o cantus firmus, a través de las voces medianas corrían aquellas notas que, siendo en sí mismas insignificantes, él sabía hallar en la página accidentalmente abierta del cuarteto, sobre la que construyó las melodías y las armonías más osadas, en el estilo de concierto más brillante. El viejo Pleigel solo pudo mostrar su asombro besándole las manos. Resulta muy emocionante trazar los pasos sucesivos de su genio. En los años tempranos aprendió sin duda muchas cosas que nunca le fueron enseñadas, efectos que quedaron impresos sobre su naturaleza sensible y debidos a la música de otros compositores. Mozart ejerció una influencia predominante. Beethoven la sintió tan fuertemente que se dio cuenta del peligro y durante un tiempo evitaba oír las óperas del salburgués para evitar que minasen su individualidad. El hecho de que Mozart le afectara tan poderosamente no puede sorprendernos, ya que Mozart era la revelación de una perfección tal como nunca se había conocido en la música hasta entonces. Ha sido llamado el compositor de los compositores. Aquellos toques mágicos de Mozart, simples y, no obstante, milagrosos, emocionaron a Beethoven hasta lo más profundo de su ser. Lo sabemos, aparte de la evidencia de su música, por la historia que Madame Cramer conservó de su marido. John Cramer y Beethoven estaban paseando por el Augarten y escuchando una interpretación del concierto de piano en do menor K 491 de Mozart. Cramer, vale la pena recordarlo, es el único pianista a quien Beethoven alabó. Cuando se acercaba el final del concierto, Beethoven se detuvo de pronto, atrajo la atención de Cramer sobre el hermoso motivo introducido por primera vez hacia el final y exclamó: Cramer, Cramer, nunca podremos hacer nada parecido. Y entonces se rindió enteramente a la música, columpiándose aquí y allá y llevando el ritmo con extremo deleite. El amor a Mozart duró toda su vida, aunque pasó el peligro de que hiciera vacilar su personalidad. Podría ser una fantasía mía, aunque creo que no, pero me parece oír detrás de la música ceremonial de una obra incluso tan tardía como su obertura La dedicación de la casa de 1822, los tonos solemnes y la dignidad fugal de la flauta mágica, que de todas las óperas de Mozart era la preferida por Beethoven. La verdad es que quisiera seguir leyéndoles más de este capítulo delicioso sobre
el Beethoven músico, pero debemos hacer una pausa de 2 minutos para identificar la emisora, escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría, y luego ya entrar a nuestra última sección. La siguiente, nuestra última sección, les tengo una sorpresita. Reporten su sintonía al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, ya esta es la última sección de nuestro programa. Les tengo un fragmento de una conferencia deliciosa sobre la música, donde el gran humanista, músico y promotor de la música en español, es un hombre espectacular, estudiado con títulos en humanismo, Ramón Henner, habla sobre su relación fundamental, su relación de cercanía con el gran Beethoven, ese hombre que logró superar todas esas dificultades. Entonces vamos a escuchar este fragmento de esa conferencia donde él explica por qué Beethoven es el héroe de su vida, y luego vamos a escuchar la obertura de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. No haría falta ni que siguiera, ¿verdad? ¿Qué decir de un tipo que es capaz de desnudar su alma entera, de mostrar al mundo lo inmenso que es con 4 notas, que son siempre las mismas? Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todos estamos hoy aquí un poco por Beethoven. Todos. Es la primera persona que se pone en el centro de su música. Es la primera persona que dice: la música va a explicar quién soy. Es el primer tío que empieza a escribir música pensando en esa idea, en la idea del creador, en la idea de que todo lo que yo hago pasa por mí. Todo lo que yo sea capaz de plasmar en la partitura es porque yo, Beethoven, soy genial. Él se convierte en el héroe de su propia música para decir que yo soy un artista, en lugar de adquirir una posición chulesca, una posición de superioridad, él hace todo lo contrario. Dice: ¿y sabéis qué voy a hacer ahora que os he dicho que soy Beethoven y que soy el más grande? Os voy a desnudar mi alma entera para que la veáis por dentro, porque es mi regalo. En su tercera sinfonía, la sinfonía heroica, es el segundo movimiento. Es el entierro, la marcha fúnebre, el momento de pensar en un gran hombre. Y después un día se levanta y hace la séptima sinfonía. Con este acorde de la. Después, otro día se levanta.
desde la marcha fúnebre de la tercera sinfonía hasta el himno de la alegría de la novena sinfonía, está toda nuestra vida. Que no la suya, que también, sino toda la nuestra. Para decirnos desde el principio hasta el final cómo somos. Es el hombre que es capaz, mejor que nadie, de explicar quiénes somos y por qué somos como somos. Y lo hace sin ninguna pretensión, siendo sordo. Un hombre que se avergonzaba, se ocultaba de los demás, porque era sordo. Esto que acabamos de tocar, él nunca lo escuchó. Pensad un momento en esto. Otra vez, 4 notas, ¿eh? Otra vez 4 notas. Pero ¡qué demonios! El tío tenía un teléfono para hablar con Dios. Porque Beethoven no era un gran melodista. Su armonía muchas veces es débil. Su ritmo muchas veces es primario. Pero cuando tú coges todas esas cosas que separadas no son nada y las juntas, milagro. Por eso Beethoven, todo el mundo, yo animo a todo el mundo, los que estéis aquí, os animo a todos a que escojáis el héroe de vuestra vida, la heroína de vuestra vida. Yo en mi vida, cuando la música llegó por tercera vez, después de que me persiguiera y me persiguiera y me persiguiera, decidí que esa persona que me acompañaría siempre sería Beethoven. Y lo sería por todas esas cosas. Por ser el primer artista, por ser el primer músico con conciencia de artista, por ser el primer músico que dijo, habrá 1000 príncipes, pero Beethoven solo hay uno. ¿Y sabes qué? Soy yo. Él, quiero decir.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.